sexo biológico, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Y es importante que vayamos identificando cada uno de estos conceptos, ¿no? Mi propuesta para esta sesión, y ojo, este es un ejercicio personal, ¿no? Les invito a que agarren, si no es que ya lo tienen, una hojita, un cuaderno, una plumita, o si lo pueden hacer digital, ¿no? Que abran ahí como una pequeña hojita de Word, ¿no? Para que cada uno de ustedes, al final de esta sesión, pueda responderse a sí mismo cuál es su sexo, cuál es su identidad de género, cuál es su expresión de género y cuál es su orientación sexual, ¿no? De esa manera, ¿no? Podemos tener una comprensión y acompañamiento de la diversidad de todas las personas. Si yo reconozco la mía, si yo me nombro, ¿no? Entonces, si yo me nombro y me reconozco, va a ser más sencillo nombrar y reconocer a otras personas. Un poco aquí de inicio, ¿no? Arrancamos con estas categorías. Si se fijan ahorita, las preguntas que les hice están basadas en estas cajitas, ¿no? Que ojo, esto está extraído, la mayoría ahí les pongo el loguito, la referencia, esto está extraído de un glosario de la diversidad sexual y de género y características sexuales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Tiene este y algunos otros diagramas que pueden ustedes ahí consultar en la red, ¿no? Entonces, iniciamos con las características sexuales. Las características sexuales es el sexo biológico, tiene que ver con todas las cuestiones físicas, biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas. Las personas nacemos con estas características, ¿no? Eso es toda la parte biológica que tenemos. Y un poco les extiendo las diferentes maneras en las que podemos entender, leer, categorizar, nombrar el sexo biológico, ¿no? En realidad hay muchas maneras, ¿no? Podemos hablar de sexo biológico desde el sexo genético o cromosómico, ¿no? ¿Cuáles son nuestros cromosomas? Podemos hablar desde el sexo, desde lo gonadal, ¿no? ¿Cuáles son las gónadas que yo tengo? ¿Tengo testículos o tengo varios? ¿No? Desde el sexo morfológico interno, ¿cuáles son esos órganos, esas partes, ¿no? del sexo morfológico interno que vamos identificando pues, en las personas? Pero la parte clave también aparece, ¿no? El sexo hormonal, ¿no? El tema de las hormonas, la presencia, y también el sexo fenotípico, que son estos caracteres sexuales secundarios, ¿no? Como el vello, por ejemplo, ¿no? Eh, pero socialmente utilizamos el sexo morfológico externo. Cuando vamos a nacer, ¿no? En realidad no se hace una revisión de los cromosomas, no se hace un estudio genético, no se hace tampoco una revisión, ¿no? del sexo morfológico interno, ¿no? Lo que se hace es identificar y desde el ultrasonido si se nota que tiene pene, si tiene clítoris, cuál es el tamaño, ¿no? Y en función de eso se asume. Y esto es lo que pasa, ¿no? Al momento en el que hablamos de sexo biológico, y acá va primera nota para el sexo biológico de todas las personas que estamos acá, ¿no? Pues estamos hablando de si somos hembras o estamos hablando de si somos machos. Pero generalmente no lo decimos así, no lo nombramos. ¿Por qué? En el momento en el que por el control prenatal o el momento de nacimiento se identifica que ese cuerpecito, ¿no? tiene una vulva y entonces es una hembra, ¡pum!, se le asigna. No le decimos hembra, en automático le decimos niña, ¿no? ¿Por qué? Porque si tiene una vulva va a ser una niña, ¿no? Y se fusiona el sexo con el género. Y en consecuencia hacemos lo mismo, ¿no? Identificamos que tiene un pene, pues es macho, no vamos a decir que es un macho, vamos a decir que es un niño, ¿no? Sin embargo, desde ahí, desde lo biológico, desde el nacimiento, aparecen justamente posibilidades intermedias, que son justamente las personas intersexuales, ¿no? ¿Qué pasa con las personas intersexuales? Uno entre 2000 nacimientos son de personas intersexuales. Y las personas intersexuales van a tener toda esta combinación de características biológicas. Un ejemplo muy común. Aprendimos, ¿no? Generalmente que las personas somos XX, es decir, niñas, o somos XY, niños, ¿no? Y esa es como la lógica que tenemos, ¿no? Y la mayoría de las veces es así. Pero hay personas que nacen con cromosomas XXY. Hay personas que nacen incluso con cromosomas XY, pero algo particular le pasa a la Y genéticamente y no se termina de desarrollar lo esperado por la XY.
¿no? Esto que les coloco aquí, la pequeña imagen, es una película, un referente fílmico, XXY, así lo pueden encontrar, y narra la experiencia de una familia que tienen a un bebé intersexual, ¿no? Y lanzan ahí todas las discusiones y trayectos que tienen que, pues, sobrellevar, ¿no? Porque justamente desde la infancia, en los hospitales, en las escuelas, pues, o es niño o es niña, ¿no? Entonces hay una dificultad. Y un poco para extender un poco esta información, ¿no? Les coloco un pequeño ejemplo de un material, ¿no? En centros de salud, ¿no? Que habla justamente de la visibilización de las personas intersex, ¿no? Que no tendríamos que, pues, buscar asignar un sexo al momento de nacer si tiene estas variaciones, ¿no? Y un poco les dejo aquí esta nota cultural, ¿no? Si desean conocer un poco más acerca de la intersexualidad y de dificultades que pueden existir, pueden buscar a Semenia, si no es que ya la ubican. Ella es una atleta sudafricana que justamente a partir de todas sus competencias, ¿no? Globales en las Olimpiadas y tal, se empezó a cuestionar mucho la manera en la que se veía, ¿no? Y empezaron a decir, no, es que no es mujer, es hombre. Y le hicieron pasar por un chorro de procesos, ¿no? Y de exámenes, y le expusieron, ¿no? Incluso tuvo que estar desnuda frente a un comité, ¿no? Y pues la resolución fue que es una mujer intersexual, ¿no? Semenia se identifica, se nombra, se vive como mujer, pero nació como intersex, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos esta primera categoría del sexo biológico, ¿no? Entonces, ya hay ahí posibles respuestas. Soy un macho, soy hembra, soy intersex. De ahí va a aparecer la identidad de género, ¿no? Sobre el sexo se va a construir la identidad de género. Y me gustaría hacer una revisión rápida, ¿no? Sobre el género, ¿no? El género implica características que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente han sido asignados a los cuerpos, a hombres y a mujeres, ¿no? ¿Qué significa un poco eso, no? Que las maneras de ser hombres, de ser mujeres, no son las mismas, no han sido las mismas en todos los territorios, en todos los tiempos, ¿no? Es algo que constantemente está cambiando, ¿no? Y es algo de pronto ambiguo, algo que para una comunidad puede ser muy masculino, para otra comunidad en realidad es muy femenino, ¿no? Y vamos viendo por acá algunos ejemplos. Eh, Esta es una frase que a mí me gusta que se mantenga presente, ¿no? Porque creo que eso clarifica mucho. El género es una construcción social. ¿Qué significa? Pues que va a variar de lugar a lugar, de territorio a territorio, ¿no? Y podríamos hacer un par de ejemplos antes de lanzar varios ejemplos de diferentes identidades de género. Quiero lanzarles yo una pregunta. Por aquí están ya viendo algunos ejemplos. Ahorita les voy a colocar imágenes y referencia, pero ahorita están viendo una pregunta sobre identidades culturales, ¿no? Que son otras identidades de género. ¿Quiénes de ustedes han escuchado hablar acerca de las mushes, acerca de las personas dos espíritus y acerca de las hishras, ¿no? Entonces, coloquen por ahí, no puse opción de ninguno, entonces a lo mejor hay alguien que no ha escuchado hablar de ninguna de estas tres categorías, de estas tres identidades de género, pero pues vamos viendo por ahí. Ok, ahorita, bueno, les voy adelantando, ya hay varias respuestas. A las hishras parece que no las identificaban, pero sí hay varias personas que ya tienen algún referente, han escuchado acerca de las mushes y las personas dos espíritus, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí voy a finalizar la votación, nada más para compartir que a quienes más ubican son las personas dos espíritus y de allá las personas mushes, ¿no? Entonces, vamos viendo por ahí, ahorita les comparto. Justo el primer ejemplo que aparece es de las personas dos espíritus, ¿no? Que es un término general que ya está en castellano, ¿no? O two spirits en inglés, ¿no? Pero pues cada pues, nación indígena tenía justamente varias categorías, ¿no? Para personas, para cuerpos que por su manera de vestir, de actuar, de comportarse en sociedad, de roles, ¿no? Las personas dos espíritus tenían estos roles de cuidado, estos roles ceremoniales, ¿no?
pues bueno, ahí van apareciendo. Como dato curioso, ¿no? Justo en Canadá, por ejemplo, hace tiempo el ministro de Canadá hizo una declaración, ¿no? Como de disculpa por la violencia hacia la comunidad LGBT, y en Canadá el acrónimo fue LGBTTIQ2, le ponen un 2, ¿no? Porque justamente la presencia de la comunidad Dos Espíritus en el territorio de Canadá, pues está presente, ¿no? Las mushes en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Son un género específico, ¿no? En donde pues no hay mayor complicación, ¿no? Culturalmente las familias saben que pueden tener una niña, que pueden tener un niño, que pueden tener una mushe, ¿no? Las mushes tienen roles específicos también en sus familias, ¿no? Y las hijras, que no hubo quien ahí respondía, son también estos espacios sociales, ¿no? Designados. Las hijras tienen también estas actividades ceremoniales, religiosas, ¿no? Son un género reconocido en la India. Y recuerden, ¿no? Que así como las personas Dos Espíritus y las personas Mushas vivieron un proceso de colonización y de conquista, también en la India se vivió un proceso de colonización y conquista, ¿no? Entonces, por eso fueron relegadas las hijras, pero siguen existiendo. Ahorita en esta revisión que hacemos, a mí se me hace muy interesante, importante también hacer una revisión de los hombres, ¿no? Y aquí particularmente pongo una categoría, ¿no? Hombres en Europa del siglo XVII, ¿no? Y si yo ahorita describo, ¿no? Como de no, pues es alguien que tiene mallas, usa tacones, trae pelucas, se maquilló, no pienso en un hombre masculino, patriarca, ¿no? Con riquezas y poderío que manda, ¿no? No pienso eso, ¿no? Pero en Europa en el siglo XVII sí, y esa era la manera de representar la masculinidad, ¿no? Los tacones originalmente fueron hechos para los hombres, ¿no? Y particularmente para hombres blancos y ricos, ¿no? Que denotaba esa superioridad frente al resto de las personas, ¿no? Y ya después culturalmente, pues terminó dándole otros usos, ¿no? Y también un poco en esta revisión que estamos haciendo, podríamos pensar en otras sociedades actuales, ¿no? Y esto, ojo, no es algo exclusivo o particular de Japón, pero justamente hay grupos de jóvenes que están teniendo todas estas maneras de expresarse, identificarse, y hacen esta propuesta de genderless, ¿no? Como de no nos identificamos con un género vigente, ¿no? Queremos ser y estar, existir de otra manera. Y un poco a partir de esto que les acabo de mencionar, ¿no? Como este abanico, ¿no? En donde vamos identificando, si se fijan, que todo este tema de la diversidad sexual, pues no es nuevo, ¿no? Si revisamos todas estas comunidades indígenas o incluso la manera de ser hombres en otros territorios, nos vamos dando cuenta que siempre va cambiando, ¿no? Entonces, a partir de todas estas posibilidades, de todo esto que escuchamos, que nos dicen, que vemos, ¿no? Cada una de nosotras, cada uno de nosotros vamos a tener una identidad de género, ¿no? Y es la manera en la que cada quien se identifica con el género, tal como cada persona lo sentimos, ¿no? Y en ese sentido yo puedo decir, bueno, yo me identifico como hombre, yo me identifico como una mujer, ¿no? Y se abre el abanico conforme voy viendo otros territorios, ¿no? Pues si yo soy zapoteca, a lo mejor y me identifico como mujer, ¿no? Y lo más importante con respecto a la identidad de género, que tiene que ver con lo que ya respondían desde el principio, sexo y género no son lo mismo, pues justamente porque nuestra identidad de género puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer, ¿no? Y en función de esto, me gustaría lanzarles otra pregunta para profundizar un poquito sobre las identidades de género, que es la segunda categoría. Aquí va. Estas son dos preguntas, ¿no? Miren ahí juntitas. Estoy familiarizada, aquí yo nomás le puse la O, con el término transgénero. ¿Sí o no? Sé qué es. Si lo he escuchado, pero me hago bolas, pónganle no. Y ahorita ahí lo revisamos, ¿no? Y es la misma pregunta con las mismas opciones de respuesta para el término cisgénero, ¿no? Entonces tenemos dos categorías, transgénero y cisgénero. Entonces, vamos ya justo aquí a la mitad de las respuestas. Ya tenemos como el 60% de participación. Unos segunditos más y les comparto. Generalmente, lo que me están respondiendo, generalmente siempre me lo responden así. O sea, este es un patrón importante. Y ahorita les digo por qué resulta interesante. Entonces, por ahí se están registrando todavía más votaciones. Y hasta acá voy a finalizarla y les comparto. Entonces, la mayoría
está familiarizado con el término transgénero, ¿no? El 73% está familiarizado con el término transgénero. Eh, y con el término cisgénero, solo el 20% está familiarizado, lo ha escuchado, ¿no? Entonces, ahorita vamos justo para ver las diferencias. Aquí está. Entonces, justo vamos a identificar que la categoría transgénero, el prefijo transgénero, es uno de los conceptos que más utilizamos, ¿no? O, bueno, por ahorita voy a hacer algunas precisiones, ¿no? Con respecto a si usamos trans, transgénero, transexual, travesti, ¿no? Pero bueno, transgénero es un buen paraguas, ¿no? ¿Qué pasa con las personas transgénero y con las personas cisgénero? ¿Por qué es importante utilizar estos prefijos, ¿no? Esto es lo curioso, y por eso les lanzaba esta propuesta, ¿no? De el ABC de la diversidad sexual implica reconocerme a mí mismo, reconocerme a mí misma primero. ¿Qué pasa? Las personas cisgénero somos personas que siempre hemos tenido el mismo género. Somos personas que siempre hemos estado del mismo lado. ¿Qué significa? Cuando tu sexo biológico y tu identidad de género se alinea con lo que espera la sociedad. En consecuencia, existen hombres y mujeres cis. ¿Qué significa? ¿No? Si yo nací, tenía un pene, me pusieron entonces la categoría de niño, así me registraron en el acta de nacimiento y conforme yo fui creciendo y me educaron, tuve conciencia y dije, ah, pues sí, soy niño, soy un hombre, me identifico como hombre y me gusta ser un hombre, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué significa que soy cisgénero? Sí significa del mismo lado, ¿no? Por el contrario, cuando yo enuncio, ¿no? Lo transgénero, me concentro en el prefijo trans, ¿no? Que implica cambio de un lado a otro. Y justamente son personas que se sienten y se conciben a sí mismas como parte del género opuesto al que les dijeron que tenía que ser desde el nacimiento. Y entonces, a partir de esto, podemos identificar que tenemos una herramienta más para hablar acerca de diversidad sexual, y es poner el prefijo a mi identidad de género cis, si siempre he estado del mismo lado del género. ¿Por qué? Porque en ese momento yo visibilizo mi identidad, y cuando yo digo, ah, soy un hombre cis, reconozco que puede haber hombres trans, ¿no? Y voy buscando maneras para nombrarlas y para que estén presentes. Y ahora aquí nada más como un pequeño datito, en la liga de reproducción pueden ver ahí una pequeña experiencia pues, de un supermercado, ¿no? Política laboral, en donde Jennifer nos platica, ¿no? Cómo ha sido para ella hacer este trayecto en lo laboral, en diferentes espacios, pues para ser tratada como cualquier otra persona, ¿no? Y para ser respetada desde su identidad de género, como mujer transgénero. Y un poco a partir de eso retomo, ¿no? Lo que había mencionado de identidades culturales, ¿no? Cuando hablamos acerca de identidades de género, estamos muy acostumbrados, ¿no? A decir hombres y mujeres, ¿no? Pero en realidad, cuando hablo de dos espíritus, de Mushe, puedo hablar de Fafa, Fimes en las islas de Micronesia, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de identidades de género también, ¿no? Y lo más importante es reconocer que son identidades de género milenarias, ¿no? Son maneras que las sociedades hemos tenido para organizarnos, ¿no? Y un poco por ahí, a lo mejor, sobre todo quienes ya dijeron que ubicaban el término y la identidad de Mushe, pues a lo mejor ya reconocen este comercial, ¿no? En donde va narrando justamente la importancia cultural de las Mushes en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y pues tiene esta representación en los medios de comunicación. Ahora, a partir de ahí, ¿no? Una vez que hicimos esta revisión de estas dos categorías y particularmente de la identidad de género, me gustaría hacer una revisión general sobre transfobia, ¿no? Generalmente utilizamos el término homofobia como un término general o abanico, ¿no? Pero lo podemos encontrar como homofobia, lesbofobia, bifobia, ¿no? Y me gusta colocar la categoría de transfobia porque nos permite visibilizar un poquito más, ¿no? Ahora, ojo, aquí es muy importante identificar, ¿no? Que muchas veces, ya me dicen si hay preguntas, ¿no? Pero muchas veces el término transfóbico se utiliza como, "Ah, no, es transfóbico, ¿no? Qué mal". Y sí, en efecto, está muy mal, ¿no? Pero socialmente, culturalmente, somos transfóbicos, estamos educados para ser transfóbicos, ¿no? Entonces, el punto no es quién es o quién no es transfóbico, sino quiénes nos hemos dado la oportunidad de hacernos estas preguntas sobre el género, ¿no? Para ir cambiando, pues, ciertas cosas que nos dijeron desde la infancia, ¿no?
Entonces, una de las cosas que nos permite identificar en dónde hay transfobia, ¿no? Es cuando hay rechazo, ¿no? Cuando, no queremos ahorita atender el tema, ¿no? Cuando hay discriminación, ¿no? Cuando específicamente es como de, ay, no, es que, ese chico trans no lo vamos a invitar, ¿no? La invisibilización, y ahí lo pongo en bold, ¿no? Porque eso es muy importante. Muchas veces podemos tener acciones y actitudes transfóbicas desde la invisibilización, y eso es lo fuerte. Ni pensamos en eso, ni nos acordamos. A nadie se le ocurrió. No fue de mala onda, pero se nos olvidó que había personas trans aquí, ¿no? Y eso puede escalar a burlas o también puede escalar al no reconocimiento de la identidad y o expresión de género de la persona, ¿no? Y un poco en esta parte, ¿no? Del no reconocimiento de la identidad, pues pueden ver ustedes, ¿no? En mi nombre de usuario, ¿no? Pues yo me puse Andy, ¿no? Andy no es mi nombre legal, eso no es mi nombre jurídico, no está así mi acta de nacimiento, ¿no? Pero yo me presento como Andy, ¿no? Y me gusta que me digan Andy, ¿no? Entonces, justamente como por qué alguien me diría, ¿no? Como no te vamos a decir Andy, ¿no? Entonces, ahí va la parte del reconocimiento de la identidad, ¿no? Y lo importante, ¿no? Que tiene que ver esto que les mencionaba, pues esto va a estar basado en prejuicios, en estereotipos, en estigmas que no decidimos de manera consciente, ¿no? Fue como, pues así crecí, así me dijo mi mamá, así fue la tele y la película, ¿no? Entonces, voy a dar algunos ejemplos más específicos, ¿no? Que justo he recabado de experiencias en empresas, en espacios académicos, ¿no? Bueno, de escuelas, ¿no? Con estudiantes, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos efectos, ejemplos de transfobia, ¿no? ¿Cómo podemos identificar? Uno es el no hablarles, ¿no? Y ojo, eso es algo curioso, y ahorita me dicen ahí si les suena. Culturalmente depende de los espacios, pero culturalmente tenemos a veces maneras muy diferenciadas de saludar. Saludo de una manera a los hombres, saludo de una manera a las mujeres. Entonces, muchas veces cuando estamos en contacto con personas trans, de manera rápida, inconsciente, está esta inquietud de es que no sé cómo saludar a esta persona y tengo prisa y si le digo y si se, ay, mejor no la saludo. Y entonces no nos damos cuenta e invisibilizamos, ¿no? Hacemos este ejercicio de invisibilizar, que puede llevar también al no hacer contacto visual, ¿no? Con este temor de, voy a hacer como que no está en la sala, ¿no? Porque incluso puede suceder porque no quiero causar ningún comentario discriminatorio, ¿no? Pero estoy tan nerviosa, tan nervioso que dejé de hacer el contacto visual y sin darme cuenta empiezo a excluir. También esta parte, ¿no? De no preguntar qué necesitan, ¿no? De como se nos olvidó, pues no preguntamos si hay un tema con el sanitario, si hay alguna inquietud con algún formulario, ¿no? Por ahí ese tema. No preguntar, no escuchar, ¿no? Las necesidades. O también el no invitarles a eventos o actividades, ¿no? De pronto esa segregación puede suceder, ¿no? A lo mejor no hay un vínculo tan cercano, no hacemos el esfuerzo, la persona no quiere venir, ¿no? Como de, y también, ¿no? Vamos identificando que puede suceder, ¿no? Que existan estos pequeños chistes o bromas o comentarios, ¿no? Como estos inside jokes, ¿no? Y eso también puede ahí dejar algunos elementos de transfobia. O también esto, ¿no? Que aquí les coloco un ejemplo específico, ¿no? Utilizar el pronombre él cuando nos pidió que le habláramos de ella, ¿no? Entonces, y puede ser al revés, ¿no? Simplemente no utilizar el pronombre que está solicitando. O el ejemplo, ¿no? Que yo les menciono, ¿no? De, hola, mi nombre es Andy, aquí están mis pronombres, y que no me digan Andy, ¿no? Y que haya un rechazo, no por un error, sino de no te vamos a decir Andy. Entonces ahí va otro ejemplo también. O también el tema del sanitario, ¿no? Que ya por ahí me dice si hay algunas inquietudes, pero a veces hay un tema también, ¿no? De que no puede entrar aquí, no puede entrar acá, y de pronto se genera todo un conflicto interno, ¿no? Y aquí hago la especificación, ¿no? Seleccionaba el término de transfobia, pero esto está extendido, ¿no? A personas gays, lesbianas, bisexuales, ¿no? Y también dominarias, ¿no? Puede ahí extenderse. Y ahora, algo también que me parece importante enmarcar, ¿no? Es que la violencia de género enmarca la transfobia y la homofobia, ¿no? La violencia de género puede ser física, psicológica, sexual, patrimonial y económica. Pero lo que hace que la violencia de género suceda es cuando una persona no se apega a los roles tradicionales de género, a su mandato de género, ¿no? Es decir, cuando un hombre cisgénero, ¿no? No se comporta como su abuelo, su papá o su jefe cree que debe actuar un hombre, puede vivir violencia de género, ¿no? Le pueden dar carrilla, ¿no? Que sería como un ejemplo, ¿no? También enmarcado dentro de la violencia de género, para que podamos identificar que va dentro de lo mismo. Y acá me gustaría colocar esta otra categoría, ¿no? Expresión de género.
Y a partir de ahí les lanzo otra pregunta que me parece, creo que va a ser la última pregunta. Y bueno, aquí ustedes pueden ver ya en el diagramita, pero me gustaría ahí clarificar, ¿no? Puede ser que ahorita viendo el diagramita, a lo mejor dicen, ah, sí, sí, ya tengo claro, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor aparecen más dudas de cómo, orientación, expresión, ¿no? A mí me parece que la expresión de género es una de las cosas más importantes, porque la expresión de género es en realidad lo que vemos de las personas. Y ahorita les voy dando algunos elementos y ejemplos, ¿no? Entonces, hasta aquí ya llevamos 80%, ya casi responde la totalidad. Y creo que con estas. Aquí voy a cortar y compartirles. Compartir resultado. Entonces, mayormente ya identificamos la diferencia entre orientación sexual y expresión de género, ¿no? Pero habremos algunas personas que podemos tener ahí alguna confusión. Entonces, ¿qué pasa? Un poco aquí doy un ejemplo, ¿no? Y regreso a esta categoría de ser hombre o ser mujer. Es una construcción social, es decir, es aprendido, ¿no? Y aquí podemos ver la intención en esta pequeña filmina es colocar identidades de género que se apeguen al ser hombre, salvo una de las imágenes que están ahí a la derecha, ¿no? En donde está un hombre y una mujer en la cocina, ¿no? Pero si se fijan, aquí podemos ver diferentes maneras de ser hombre, ¿no? Diferentes expresiones de género. Porque la expresión de género tiene que ver con mi ropa, la expresión de género tiene que ver con mis accesorios, ¿no? ¿Qué aretes uso? La expresión de género tiene que ver con mi timbre de voz, ¿no? Ustedes escucharon mi timbre de voz desde que abrí el micro, ¿no? Y a lo mejor alguien no vio mi cámara y con el timbre de voz, ¿no? Terminó de autocompletar mi género, ¿no? La barba, cómo uno mueve las manos, ¿no? Ahorita en virtual igual no hay tanta chance, ¿no? Pero todas esas acciones que las personas podemos tener con respecto a nuestro cuerpo y a nuestra manera de expresar es justamente la expresión de género, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos identificar que pues no vemos la orientación sexual de las personas, no vemos la identidad de género, no vemos tampoco el sexo biológico. Yo veo un cuerpo que se mueve y se viste de cierta forma y habla de cierta forma y a partir de ahí autocompleto, ¿no? Porque así funciona nuestro cerebro, ¿no? De, ah, es hombre, es mujer, ¿no? Como, ay, voy a intentar ahí adivinar la orientación sexual,